Oh, te adoro, Padre. Vamos a Primera de Pedro. Gloria a Jesús. Esa es de base, pero tenemos las otras escrituras que vamos a tocar. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 16. Gloria al Señor. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, Cordero de Dios. Primera de Pedro 4. Búsquelo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Espero, Señor, que no nos desesperemos. Gloria a Jesús. Y que escuchemos la palabra del Señor. Leemos todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos. Pues en estos días hemos hablado, ¿verdad?, bastante sobre persecución. En la vigilia pues hablamos y se dieron ciertas definiciones. Y los hermanos locales sabemos mucho de eso. Pero hay personas, hay iglesias que lamentablemente no saben nada o muy poco, casi nada. Hay personas que solamente se interesan en lo local, en ello, en su concilio, y de ahí no se sale. Pero hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Es necesario que nos interesemos en lo que pasa en la iglesia a nivel mundial. Que la iglesia no somos el grupito aquí en el Mesías, no. La iglesia de Cristo está en el mundo entero, en diferentes grupos locales. Y por lo tanto, lo que le pase a un hermano en algún sitio, como vimos allá en Nigeria, hermano, debe dolernos a nosotros también. Bendito el Señor. Ahora vamos a hablar sobre el título Persecución cristiana a través de los siglos o de las edades. Vamos a hablar, ya que vamos a tocar, ¿verdad?, ciertos puntos de persecuciones en el pasado lejano, en el pasado más cercano y en el presente. En el presente quizás no haya tanto que decir porque hemos visto tanto. Estos videos que vimos, hermano, hablan por más que todas las palabras que yo pudiera decir. Gloria al Señor. Y nos ha tocado el corazón ver estos videos. Pero vamos a preguntar primero, ¿qué es persecución cristiana? ¿Qué es persecución? Pues cada cual tendrá su definición, pero viendo lo que vimos, pues podríamos definirla correctamente. Vamos a decir que es cualquier hostilidad experimentada de parte del mundo como resultado de alguien haberse identificado como cristiano. O sea, diferentes tipos de hostilidades que rayan de lo sencillo a lo muy grave e incluso hasta la muerte. Vamos a ver que desde abuso verbal hasta sentimientos hostiles, actitudes y acciones que van desde palizas, tortura física, apresamientos, soledad, violación sexual, castigos severos, esclavitud, discriminación en educación, en empleos e incluso la muerte física, ¿verdad?, como vimos hace un momento. Son solo unos pocos ejemplos de la persecución que nuestros hermanos sufren, hermanos, en diferentes partes del mundo, que en este mismo momento lo están experimentando, que lo experimentan diariamente en estos países que tienen las severas restricciones que no permiten que el evangelio se hable, se predique, que la palabra de Dios se hable de ninguna manera. Entonces hay tantos lugares en el mundo que esto que vimos hoy tiene que abrirnos los ojos para saber que lo que tenemos nosotros aquí tenemos que apreciarlo, hermanos. Tenemos que apreciar la libertad que tenemos nosotros aquí y recordar que si Dios nos ha permitido estar nosotros con esta libertad es para ser de bendición, hermano, a los que no pueden, no tienen esta libertad que tenemos nosotros. Según Puertas Abiertas nos dice que hay más de 250 millones de cristianos sufriendo persecución regularmente. Y nos dice que de esos cada mes 322 cristianos mueren por su fe, cada mes. 214 iglesias y propiedades cristianas son destruidas. Y 772 actos de violencia
son cometidos contra cristianos. Y yo estoy segura que más de ahí todavía, hermanos, porque la cosa que está viviendo es realmente caótica. En lo que vimos en las noticias recientes de estos 3 años para acá, hemos visto las cosas que han acontecido cuando se levantó ISIS y lo que había hecho Al-Qaeda y lo que está regularmente, ¿verdad?, que siguen los atentados en todo el mundo. Pues todo esto nos está diciendo lo que es. Ya no es como antes, que antes teníamos que ver un periódico cristiano, un blog cristiano para conocer estas cosas. Hoy no. Hoy lo tenemos en las noticias locales, regulares, en CNN, en ABC, en todos esos lugares. Tenemos muchas veces lo que está aconteciendo porque es tan a la luz del día, ha sido tan grave la situación que todo el mundo hoy lo sabe. Entonces lo sabemos nosotros e incluso las personas del mundo lo saben. Ahora vamos a preguntar, ¿cuándo comienza la persecución? Podemos decir que siempre ha existido persecución porque siempre el que se considera más fuerte ha tratado de oprimir al débil. Y si el débil se resiste un poquito, lo que sea, lo persigue y trata hasta que lo consigue. Siempre la ha habido, desde Caín y Abel, pues ha habido persecución. Caín pues se ensañó y hasta mató a Abel, a su hermano. Lo hizo, lo persiguió. El pueblo de Israel en Egipto fue perseguido, fue subyugado por Faraón. Trataron de evitar que se propagara, como quieren ellos que los cristianos no se propaguen. O sea, siempre ha habido persecución. De una u otra manera, persecución religiosa también. Siempre la ha habido, hermanos, y siempre la va a haber. Cuando nosotros, este verso cuando leímos, empezando aquí, dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba, le dice el apóstol Pedro. Los hermanos estaban, hermanos, bajo persecución, la iglesia estaba en persecución. Eso no era nada nuevo. Dice, no se sorprendan, eso es lo común, es como decimos nosotros, el pan nuestro de cada día. Era la persecución para esos hermanos en aquel entonces. Entonces, ya encontramos, hermanos, entre los profetas en el Antiguo Testamento, encontramos, ¿verdad?, cómo fueron los profetas, ¿verdad?, apedreados, cómo los profetas fueron, no les escuchaban, los cogían presos, los mataban, todas esas cosas. Cuando leemos Hebreo 11, nos damos cuenta, todos los siervos del Señor, cómo fueron maltratados de una u otra manera. Dice que es tanto que faltaría espacio. Con todo lo que se ha dicho aquí, con la información que he leído, que he visto, ciertos libros, esas cosas, no hay tiempo para nosotros contar lo que está pasando y lo que ha pasado sobre persecución. La iglesia ha sido severamente perseguida, está siendo severamente perseguida y va a seguir siendo severamente perseguida. Nosotros gocémonos hoy porque no sabemos qué viene mañana. Ya hablamos del caso del panadero, hay un fotógrafo también que fue demandado, hay un señor, otra pareja que tienen un salón de actividades que también fueron demandados por no querer permitir a los homosexuales que usen sus lugares por sus principios cristianos. Eso solamente son el comienzo. A nosotros, tarde o temprano, es posible que nos llegue. Entonces, Dios permite que sepamos estas cosas para que sepamos cómo actuar cuando nos llegue a nosotros el momento. Que mientras tanto, una cosa que siempre decimos, no es pensar que yo sí resisto, no, yo sí soy fuerte, eso lo dijo Pedro y negó al Señor. Entonces, esto nos da a entender de que somos débiles y yo creo que cuando reconocemos nuestra debilidad, como dice la palabra, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, hermano, entonces el Espíritu del Señor nos da esa fortaleza que necesitamos. Desde los tiempos que me comenté el Evangelio, siempre hablábamos de persecución, porque siempre pensábamos que volvía otra Inquisición, que la Iglesia Católica iba a perseguir la Iglesia. Y siempre hablábamos que tenemos que aprender a nadar, porque uno pensaba que sí tenía que irse por los montes, por allá, y para poder sobrevivir. Hasta ahora no ha llegado, pero es posible que llegue. Todavía estamos aquí en la tierra y es posible que esas cosas lleguen. Ahora vemos que el Señor mismo nos habló tanto de persecución. El Señor, ¿verdad?, nos dice en Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, ¿verdad?, y digan toda clase de mal mintiendo. Dice, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Si el Señor dice que es bienaventurado, aquí el apóstol Pedro también usa la misma palabra. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois dichosos, sois felices. Fíjese, el ser azotado, el ser perseguido, dice que somos dichosos. Porque aunque aquí en la tierra, hermano, padecemos la persecución y duele y es terrible, pero dice que el galardón es grande en los cielos, hermano. El asunto es que nuestra vida aquí, tenemos que verla desde el punto de vista eterno. Hermano, todo esto va a perecer.
Amigos, sé que, amigo, lo que vivamos hoy, lo que tengamos, las posesiones que tengamos, todo esto va a perecer, va a terminar. Lo que nosotros sembremos para la eternidad es lo único que permanecerá. Lo único que permanecerá es lo que sembremos. Recibimos a Jesucristo y de ahí vivimos para el Señor, eso va a permanecer. Pero lo que usamos aquí en la tierra, todo eso terminará aquí sin ningún valor. Es importante que recordemos, nosotros somos seres eternos. Dios nos hizo, hermano, para compartir una eternidad con Él. No una eternidad con Satanás en el infierno. No, Él nos hizo para que alabanza de la gloria de su nombre nos hizo el Señor. Y por eso es importante que recordemos que como seres eternos tenemos que seguir sirviéndole al Señor. Los que no han recibido a Cristo, es el momento para usted saber que Jesucristo es el único medio para usted tener una eternidad feliz, dichosa. Suframos o no suframos. La mayoría aquí nacemos, vivimos, morimos y no tenemos grandes sufrimientos. Claro, siempre nos quejamos. Para la más mínima cosa nos quejamos y pensamos que somos perseguidos. Si un día botamos una lágrima, pensamos qué prueba tan grande tengo, qué persecución tengo. Pero hermano, cuando nosotros leemos estas cosas, vemos estos videos, leemos la palabra, nos debe dar vergüenza. A mí me da vergüenza. Gloria al Señor. Bendito Dios. Yo recuerdo cuando me convertí que mi papá tanto peleaba y no quería, me bautizó escondido y todas esas cosas. Yo pensé que era el fin del mundo. Yo pensé, uy, qué persecución estoy pasando. Pero yo no había visto esto, hermanos. Después de ahí fue que empecé a leer algunos libros de los hermanos tras la cortina de hierro en Rusia. Cómo esa gente sufrieron por causa del nombre del Señor. Entonces, hermano, puedo darme cuenta, ay, Señor, perdóname. Perdóname, ¿verdad? Mi ignorancia, porque creemos que estamos padeciendo cuando no estamos pasando nada. Entonces el Señor le hace saber a los discípulos que tendrán persecución. Él dice que si a Él lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán también. Entonces nosotros cuando nos convertimos, es importante que aprendamos esto. Cuando nos convertimos a Cristo, somos de Cristo, hay un enemigo malo y al tener ese enemigo malo nos va a perseguir. Entonces tenemos que saber que persecución viene tarde o temprano. Porque dice la palabra, cuando venga la persecución por causa de la justicia, no es si viene, es cuando venga. La persecución va a venir, aunque a nosotros es en escala menor, pero va a venir. Pero los hermanos de por allá es una gran escala la persecución. Y por esa razón es que nosotros como iglesia tenemos que envolvernos para hacer algo, para ayudar de alguna manera a los que están realmente sufriendo, que están sufriendo persecución severa, persecución grande e incluso la muerte física están ellos pasando. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Desde los tiempos de Cristo hubo persecución. Dice en Juan 5:16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué hizo Jesús en el día de reposo? Sanar un paralítico. Y por sanar un paralítico, entonces Jesús fue perseguido. Querían matarlo. Los judíos entendieron, tenemos que quitarnos de este hombre, porque hace cosas que nuestra ley dice que no debemos hacer. Es lo mismo, como decía la pastora hace un momento, lo que hizo la iglesia católica en otros siglos atrás. Y actualmente lo está haciendo todavía. Perseguir porque creen algo diferente a como ellos creen. Entonces el Señor nos está advirtiendo, le advertía a los discípulos que persecución iba a venir. Él dijo que el que no tome su cruz cada día y siguiera en pos de Él, no era digno de Él. Entonces que es necesario entonces que nosotros tomemos nuestra cruz y seguir en pos del Señor, sabiendo que la cruz es padecimiento, ¿verdad? Es padecimiento, la cruz. Gloria a Jesús. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice el Señor. Dice, acordaos de las palabras que he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, que si a Él lo hicieron, también nos lo harán a nosotros, hermanos. La persecución es parte, podemos decir, parte integral de la vida cristiana. Nosotros estamos bien porque Dios nos permitió nacer en este lado del mundo. Si hubiésemos nacido en aquel lugar del mundo, pues estuviésemos padeciendo persecución o siendo apóstatas del Señor, o negando al Señor y muriendo como quiera sin salvación. Pero el Señor por su misericordia nos permitió nacer en este lado. Gloria a Jesús. Dice aquí, bienaventurados seréis, dijo el Señor, cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. ¿Se acuerdan de los hermanos de Irak? Que los sacaron de sus casas y de Siria y los apartaron y los hermanos en Pakistán que no pueden
compartir con otros porque los tienen como malos. Hacia Bibi, que dicen que estaba contaminando el agua que las otras mujeres iban a tomar, solamente por ser cristiano. ¿Verdad? Eso mismo lo dijo el Señor. Así le pasa a los cristianos. Gloria a Jesús. Y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían vuestros padres a los profetas. Otra cosa que dijo el Señor, en Mateo 13:21 dice, hablando de la parábola de las semillas, dice, pero como no tiene raíz, está hablando de la semilla que cayó entre pedregales, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, cuando un cristiano, vamos a decir, decimos los dominicanos, dice que se convierte, no tiene raíz porque no ha hecho una decisión de corazón. Entonces, como no tiene raíz, desde que viene una prueba y una dificultad, entonces dice, no, esto no es para mí. Y se va y deja al Señor. Pero eso es importante, hermano, preguntarnos, ¿esa semilla cayó en buena tierra? ¿Soy yo buena tierra? ¿Está echando raíces? ¿Está enraizándose? Las raíces, ¿verdad?, calan profundo en la tierra para sostenerse. Que cuando vengan vientos, cuando vengan dificultades, no tumben esa mata. Por ejemplo, los árboles fuertes, grandes, las palmeras, echan esas raíces bien profundas. Fíjese que aún estando frente a la playa, cuando vienen los huracanes, muchas de ellas permanecen en pie, porque están bien enraizadas. Así es que el Señor quiere que esta palabra, hermano, en nosotros esté bien profunda, bien enraizadas, que cuando venga la persecución, no es si viene, cuando venga, nosotros estemos, ¿verdad?, firmes en el Señor, anclados en Cristo, anclados en esa palabra, hermano, que no nos aparte del Señor, porque las dificultades van a venir tarde o temprano. Es importante que estemos listos, preparados, hermano, confiando en el Señor en quien hemos creído, para que permanezcamos firmes, fieles hasta el fin. Recordemos lo que dice la palabra en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es hasta un poco de tiempo, hermanos. No es hasta que, como dice alguien, que el dinero nos separe o que la prueba me separe. No, hermano, es hasta la muerte, que el Señor quiere que le seamos fiel a Él en todo tiempo, cualquiera sea la situación. Gloria a Jesús. Todo eso pasó en los tiempos del Señor Jesús. Pero también, ¿verdad?, vemos después entonces que vienen los apóstoles. El Señor Jesús le habló a ellos, les advirtió, les dijo lo que había de venir. Personalmente, Él fue el ejemplo, Él sufrió la persecución, Él sufrió los insultos, Él sufrió todo lo que hicieron los fariseos y los saduceos decirle, y finalmente lo clavaron en la cruz. Entonces el Señor, con su propio ejemplo, con su vida, les dijo a ellos lo que tenían que hacer, que tenían que estar dispuestos a sufrir. Luego los apóstoles entonces vienen y empiezan su ministerio. E inmediatamente empieza la persecución a los apóstoles. Desde que se convierten empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser maltratados, los sumos sacerdotes los azotan, los meten en cárcel, le hacen todas estas cosas que ustedes conocen que dice la palabra del Señor, y empieza entonces la persecución para los apóstoles y sigue adelante. Gloria a Jesús. Hasta más dice en los tiempos cuando Esteban que la iglesia fue esparcida a causa de la persecución. Recuerde que el Señor les dijo a ellos que predicaran el evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria, y siguieran hasta lo último de la tierra. Se quedaron tranquilos en Jerusalén, no saben si olvidaron el mandato o qué, pero Dios permitió la persecución, que entonces los empujó a salir, y salieron entonces llevando la palabra, y no solamente eso, sino que también donde iban más adelante también hubo persecuciones. Juntamente, donde quiera que la palabra del Señor se predica, también viene la persecución. Gloria al Señor. Entonces los apóstoles y la iglesia primitiva sufrieron, ¿verdad? Es un pasado lejano, sufrieron persecución. Dice que hubo gran persecución contra la iglesia, nos dicen en Hechos 8, luego de que Esteban es martirizado, entonces empieza la persecución contra la iglesia del Señor. Hubo un hombre de los tiempos más después de ahí, Tertuliano. Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, o literalmente, en lo que él dijo, se refería literalmente de nuevos cristianos, o sea, la sangre de los mártires. Este era un hombre rico, de posición, era abogado, era un intelectual tremendo de esa época, y lo que lo llamó él al cristianismo fue ver cómo los cristianos estaban sufriendo,
iban al martirio, sufrían como con gozo, con amor, y estaban ellos, no rehuían morir por Cristo. Eso le llamó a este hombre la atención y lo hizo a él venir a los pies de Cristo. Y él fue quien dijo esto: la semilla de los mártires, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Yo siempre había oído eso y ahora fue que vine a darme cuenta, fue Tertuliano que lo dijo. Gloria al Señor. Eso pasa, gloria a Jesús. Entonces, en siglos pasados, quiero hablar algo de siglos pasados. Por el año 177, eso es de la era cristiana, ¿verdad? Ya la iglesia está establecida, ¿verdad? Ahí están los emperadores romanos, ya la iglesia ha llegado a Roma, se ha extendido por todo el imperio, ya terminó el apóstol Pablo su ministerio, ya había muerto Pedro, los apóstoles, pero la iglesia sigue adelante, los padres de la iglesia y más personas que Dios la sigue levantando para que la iglesia siga caminando y sigue llegando hasta lo último de la tierra. En estos siglos pasados, bajo el imperio romano, recordemos que todas las naciones del mundo aquel tiempo conocido eran parte del imperio romano. O sea, el imperio romano tenía su sede en Roma, pero se extendía a todo el mundo conocido. Todas estas naciones que vemos hoy, que Francia, Inglaterra, todos esos sitios, eran como provincias del imperio romano. En Francia, en aquel tiempo, ese lugar se llamaba Lyons y Viena, dos ciudades que eran importantes, por el año 177. Hubo una persecución bajo el reinado de Marco Aurelio, hermano, terrible. Esto está en un libro, que es el primer libro que se conoce como el libro de historia de la iglesia. Este hermano escribió este libro, no como, bueno, voy a escribir una historia de la iglesia, no, sino él, viendo las cosas que acontecían, él dijo, hay que escribir esto para que quede a la posteridad, para que los cristianos de luego, de siglos posteriores, años posteriores, vean lo que está pasando en la iglesia. Y así fue que se escribió la primera historia de la iglesia. Entonces este hombre cuenta de las atrocidades que estos hermanos pasaron. Ahí había un coliseo, era una ciudad grande, había un coliseo como parecido a los de Roma, y ahí, pues, como hacían en Roma, pues también lo usaron como para espectáculos públicos los hermanos. Y las cosas que hacían, cuando uno las lee, le da horror. Estas cosas que vimos nos hacen llorar. Estas cosas que pasaron, hermanos, nos da horror leer todas estas cosas que pasaron. Estaba en la provincia de la Galia. Gloria a Jesús. Déjeme leer textualmente una introducción aquí. Por este tiempo se volvió a avivar más fieramente la persecución contra nosotros en varios lugares y la violencia popular en las ciudades llevó a innumerables mártires a su gloria. Por cuanto todo lo sucedido ha quedado registrado y está escrito en nuestra recopilación de mártires, que este libro se perdió. Si no hubiera sobrevivido este libro de Eusebio, pues toda esta información se hubiese perdido, porque muchos de esos libros antiguos se perdieron. Me limitaré a extractar lo que es pertinente para la obra que nos ocupa. Dice, mi relato, en cambio, dejará para la posteridad las guerras que se hicieron por la paz del alma. Él está hablando antes de aquí de que la gente famosa, los soldados, pues ellos peleaban, ¿verdad?, por la patria, por su familia, peleaban por la gloria. Los soldados romanos eran bien remunerados, bien pagados y tenían dinero, porque cuando las naciones que conquistaban, el dinero, ¿cómo se dice en la Biblia?, las saqueaban y cogían el botín y se repartían entre los generales, repartía a su gente. Entonces tenían dinero, eran bien pagados y por lo tanto se enlistaban en el ejército. Había el peligro, pero también había riqueza, honores y gloria, y por esa razón se enlistaban. Pero él dice aquí que estos batallaron valientemente en tales guerras por la verdad, aquí se está refiriendo a los cristianos, y no por el país, por la piedad y no por la familia. Es la lucha de los valientes atletas de la piedad, sus sufrimientos y victorias sobre adversarios satánicos y las coronas que ganaron al final, lo que les hará eternamente célebres. Entonces, esto es los cristianos, hermano, que se decidieron a pelear esta batalla por el Señor, amando más al Señor que sus propias vidas. En este tiempo nos habla de ciertas personas que sufrieron tanto que a uno le duele el corazón. Le voy a mencionar algunas personas que él menciona. Nos habla de una señora llamada Blandina, que era cristiana, que esta señora, fue un grupo grande de personas que los apresaron, los torturan, le hacen diferentes tipos de tortura. Primero tienen que confesar si eran cristianos o no. Le ofrecían si querían ofrecer sacrificio a los ídolos. Los que se niegan, pues entonces empiezan a torturarlos, los presan, los cogen presos y le hacen torturas indescriptibles. Después entonces lo exhiben públicamente. Muchas personas, nosotros a veces creemos que todo el mundo confesaba al Señor y ya, y así. No es así, hermanos.
fueron gente en cantidad que decían no, que negaban. Muchos hacían el sacrificio y se iban. Lo que pasa es que después quedaban avergonzados, pero muchísimas personas no resistían las torturas, no resistían. No era que todo el mundo automáticamente iba así. O sea que es una lucha realmente grande. Hay que amar al Señor, hermano, para sufrir estas cosas. Ellos lo sufrieron, lo pasaron, pero el Señor les dio la corona de la vida. Dice que esta mujer estaba tan llena de tal poder, o sea, el poder de Dios, que la torturaron de la mañana hasta la tarde. Los que la torturaban, dice que quedaron exhaustos, quedaron sin fuerza, los que la torturaban a ella. Y que las torturas que le hicieron, una sola, era suficiente para haberle quitado la vida, para haber muerto. Sin embargo, el Señor le permitía, no sé por qué razón, que siguieran con vida. Y después las torturaban y volvían y las torturaban. Después la levantaron en algo de hierro y tratando de que un toro la matara. Y el toro aún así la dejó viva. Después finalmente la amarraron como en una malla y la tiraron, entonces otras fieras la mataron. Que es increíble cómo una persona pueda resistir tanto. Después al final, la última vez la pusieron con un joven de 15 años, que me recordó el jovencito del mártir de las catacumbas. Y ella lo alentaba. Ella alentaba, ella fue las últimas que murió, y alentaba a los demás a que siguieran firmes, a que no negaran al Señor, a que aguantaran las torturas. Y esta señora, aguantó unas torturas por días indescriptibles. No era que ya la tiraran la fiera y acabó, no. La torturaban, se quedaban con vida, lo volvían a coger preso y después seguían hasta que la persona finalmente, paulatinamente, moría. Bueno, eran unas cosas tan atroces que uno piensa, ¿cómo es posible que personas que tienen un corazón que palpita, una mente que piensa, puedan hacer tales cosas? Hermano, pero eso está pasando hoy en otros sitios del mundo. En este siglo XXI está pasando. Está pasando por esas razones que estamos aquí, hermano, para que nos concienticemos de eso y sepamos cómo orar, cómo interceder por estos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Había otro llamado Santos, que él pues confesó que era cristiano. Y entonces, como él confesó que era cristiano, le torturaban y seguía diciendo que era cristiano, pues entonces trataron, ¿verdad?, de como quebrarle el espíritu para que él renunciara a la fe, pero él no lo hacía. Dice que su cuerpo, después de hacerle tantas torturas, le quemaron con hierro candente. Y aún así en las partes más sensibles del cuerpo. Y él aún así resistió y no negó al Señor. Dice el escritor que después, no sabe cómo su cuerpo, estar después como todo pelado y llegado, volvió otra vez como a la normalidad y siguieron torturándolo. Y él nunca negó al Señor, hasta que finalmente entonces pues fue muerto. Mano, toda esta gente pasaron estas cosas porque amaban al Señor de todo corazón, porque entendían, cuando veían la crueldad de todo, ¿verdad?, del imperio, las personas, los gobernadores locales, se daban cuenta entonces, podían como hacer una comparación de que vale la pena servirle al Señor. Y eso es lo que vemos nosotros hoy en día. Cuando vemos la crueldad del mundo, cuando vemos el pecado que hay en el mundo, que quieren meternos lo que la Biblia dice que es malo por los ojos, nos damos cuenta que nosotros estamos en la verdad, que vale la pena seguir aquí. Y que si es necesario, hermano, morir, que el Señor nos dé la fortaleza para serle fiel, para no negar su nombre. Bendito sea Dios. Espero que ustedes no estén aburridos. Gloria a Jesús. Voy a hablar de Bíblida. Esta es una mujer, ella había negado a Cristo. Casi bíblica, pero es Bíblida. Ella, cuando fueron las interrogaciones, ella negó al Señor, pero después dice que el diablo la atormentó, forzándola, porque pensó que estaba frágil y estaba ya, ¿verdad?, quebrantada, a decir cosas malas contra nosotros, los cristianos, suponiendo que ya la había devorado y esperando también condenarla mediante la blasfemia. Dice, pero se recuperó del tormento y despertó como de un sueño. A los cristianos en ese tiempo, de ese lugar, obligaron a los siervos de los cristianos a testificar contra ellos. Entonces los obligaron a decir que los cristianos estaban haciendo sacrificios, comiendo niños e incesto. Eso eran dos alegorías, dice ahí, respecto a unos dioses griegos que hacían estas cosas. Entonces los obligaron a decir esto, por lo tanto, entonces, el populacho, la gente, se ensañaron más contra los cristianos y todo el mundo los atacaba. Entonces esta mujer dijo lo siguiente:
Dice, pero se recuperó de la tormenta y despertó como de un sueño profundo, por así decirlo, recordando por medio del castigo temporal el castigo eterno en el infierno, y contradijo a los blasfemos diciendo, ¿cómo podría una gente así comer niños cuando ni se les permite comer la sangre de animales irracionales? Dice que desde entonces confesó que era cristiana y se unió a la fe de los mártires. O sea, la misma prueba, la misma dificultad la hizo ella reaccionar. La mentira que estaban cometiendo contra los cristianos la hizo ella reaccionar. Entonces ella confesó el nombre del Señor y murió como mártir. O sea, recibió su corona. Esto pasó muchas veces también. Y todas estas cosas pasaban, hermano, que era realmente lamentable las cosas que pasaron. En toda esta matanza es difícil, ¿verdad?, contarle cada cosa, porque esto eran cosas tantas y tan atroces. Pero lo más triste de todo esto, de todas esas personas que murieron así, sus cuerpos ni siquiera los enterraron. Los miembros de los cuerpos, muchos de ellos se lo echaban a los perros, muchos murieron en la prisión asfixiados, y los cuerpos después se lo echaban a los perros. Y muchos después les quemaron todo lo que quedaba y lo tiraron al río, que ni siquiera no permitieron. O sea, habían soldados romanos ahí impidiendo que los hermanos vayan a recoger los cuerpos. Dice, hermano, que eso es lo que más les dolía a ellos, que no podían ni siquiera sepultar los cuerpos. Para los hermanos era bien importante sepultar los hermanos. Las catacumbas eran lugares donde estaban los hermanos enterrados, y ellos incluso vivían ahí mismo, huyendo de la persecución. Entonces, cuando ni le permitían siquiera enterrar, hermano, eso es lo mayor en la crueldad, ni siquiera enterrar seres humanos, era la situación. Y pensamos cómo se llenaba una grada de un estadio de personas viendo estas cosas, y nadie dolerle en el corazón lo que estaba pasando. Hermano, es lo que mismo pasa hoy, que vemos las atrocidades que han pasado en el Medio Oriente, e incluso la comunidad internacional poco se ha conmovido con lo que está pasando. Y todas estas cosas han pasado a la vista pública del mundo entero. Pero el mundo está tan enceguecido que no se da cuenta de lo que está pasando. Por eso es que nosotros como iglesia, que somos la luz, somos hermanos que tenemos que estar intercediendo para que el Señor abra los ojos de los ciegos, para que el Señor sensibilice a la gente a lo que está pasando. El Señor haga entender la necesidad que hay de Dios en el mundo, que no es normal lo que está pasando, no es normal que las personas vean a otro morir y se queden como si nada, no es normal. Que Dios nos hizo con un corazón, con capacidad de compasión, y que vemos que se quedan como si nada, no es normal. Satanás ha enceguecido a las personas para que no entiendan estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Olvidé mencionar la muerte de los apóstoles, que todos los apóstoles murieron bajo martirio. Todos murieron, excepto Juan, murieron en martirio. Santiago, nos dice un relato que Santiago murió también, Santiago el hermano del Señor, Santiago el justo, que murió también martirizado. Dice que los fariseos querían que él hablara a la multitud, a la gente que estaba convirtiendo a Cristo, para que dejaran, no sé por qué pedían eso, para que ellos dejaran de seguir a Jesús. Porque como Santiago era tan justo que los judíos mismos respetaban a Santiago, era como asceta, bien metido en lo que decía la palabra. Entonces le pidieron que lo hiciera y lo subieron al pináculo del templo. Cuando lo subieron, entonces él confesó que Jesucristo era Dios. Entonces los fariseos estaban, ¿por qué lo hicieron? Entonces enviaron a alguien que subiera y lo tirara abajo. Lo tiraron abajo y él no murió, sino que quedó, ¿verdad?, mal herido. Entonces lo apedrearon para que murieran. Y mientras él moría, pues dijo lo mismo que el Señor al Padre, que los perdonara, que no sabían lo que ellos hacían. Lo mismo también fue lo que dijo Esteban cuando estaba muriendo. Lo mismo que dijo el Señor Jesús, que Dios, Señor, los perdonara porque no sabían lo que hacían. Y esto, hermano, nos trae a nosotros a colación la necesidad, como se ha hablado, de que tenemos que orar por los perseguidores. Hasta ahora yo siempre oraba que el Señor hiciera lo que tuviera que hacer, que el Señor quitara del medio a toda esta gente, hermano. Gloria al Señor. Porque, por ejemplo, el hombre de Corea del Norte, si Dios quita a ese hombre del medio, ya quizás se resuelve el problema. Pero, hermano, cuando veo todas estas historias y toda la petición de estos hermanos que oran, que piden para que esa gente vengan a Cristo, se conviertan al Señor, es la petición de ellos. Entonces me doy cuenta que la mía también tiene que cambiar. Gloria al Señor, que tenemos que pedir para que esas almas puedan venir a Cristo. Yo sí oro para que sean salvos, pero también oraba por justicia, porque la Biblia dice también, para que el Señor hiciera justicia a sus siervos.
pero también, hermano, oremos para que el Señor tenga misericordia y salve esas almas. Ahora, más adelante viene lo que se llama la gran persecución. Esa persecución fue terrible, la persecución de Nerón fue terrible. En la Nerón murieron Pablo, murió Pedro, y tantas personas cristianos murieron en persecuciones. Pero la persecución de Diocleciano, que fue por el año 284, ya poco antes de que la iglesia pasara de perseguida a mandar, gloria a Jesús, se sucedió una persecución tan terrible que se le llama la gran persecución, donde grandes cantidades de hermanos murieron en esta persecución. Fue realmente terrible. Gloria a Jesús. Dice Eusebio Cesarea que esto ocurrió en su tiempo, que él los vio con sus propios ojos. Vio como las casas de culto eran demolidas, eran deshechas. Lo que vimos que pasa por aquí, donde la palabra, la Biblia, era quemada. Todas estas cosas acontecieron. Entonces dice que las cárceles se llenaron de cristianos. En vez de, era cárceles para presos comunes, para asesinos, para gente mala, se llenaron de cristianos, de pastores, de diáconos, de la gente que estaban al frente de la iglesia. Se llenaron las cárceles de hermanos, y fueron muchos los que fueron en ese tiempo también martirizados. Cientos de hermanos fueron martirizados. Muchos de ellos negaban al Señor, muchos volvían otra vez. Una cosa que tenía la iglesia en ese tiempo era decidir qué hacer con la gente que negaban al Señor. Muchos decían que tenían que apartarlo, que tenían que condenarlo porque negaron al Señor. Otros decían que tenían que ayudarlo y restaurarlos a la fe. O sea, tienen que tomar una decisión qué hacer. Si votarlos o aceptarlos y tratar de que ellos entonces volvieran otra vez a la fe. Pues muchos volvían a la fe y morían también como mártires, muchos de ellos. Gloria a Jesús. Apareció después otro decreto donde se pidió que todas las iglesias fueran encarcelados y obligados a sacrificar a los ídolos. Fueron azotados, fueron víctimas del potro. El potro eran unos tipos de tortura que había en aquel tiempo. De los garfios hasta la muerte, como mencioné anteriormente en una ocasión, de que amarraban a una persona de dos ramas de árboles y los disparaban y se rasgaban inmediatamente. O sea, todos esos tipos de tortura, hermanos, sufrieron nuestros hermanos en aquellos tiempos. Dice que uno llamado Nicodemio fue decapitado. Dice, ¿cómo podría contarse la hueste de mártires en cada provincia, especialmente en África, Mauritania, la región de la Tobaida y en Egipto? Era tanto que es difícil para ellos explicar cuántas personas murieron por causa del Señor. Dice que viéndolo, ¿quién no se sintió atónito? ¿Quién no se asombró en ver cómo estas personas eran perseguidas por causa del Señor? Hermano, es para que nosotros hoy en día también nos duelan nuestros corazones y nos sintamos nosotros atónitos cuando vemos lo que están pasando nuestros hermanos en todo el mundo. Sea Dios bendito para siempre. Dice él que él mismo vio algunas de esas ejecuciones en masa por decapitación o fuego. Dice, una matanza que embotaba el hacha asesina, que se partía de desgastada, mientras que los verdugos se cansaban tanto que tenían que trabajar por turnos. Pero también dice, observé una maravillosa disposición y un poder y entusiasmo divinos en los que ponían su fe en Cristo. Dice, tan pronto uno era sentenciado a muerte, venía el otro y confesaba a Cristo y también era sentenciado a muerte. Cuando había esa disposición, hermano, para morir por el Señor sin importarle lo que estaban pasando. Todas estas personas sufrieron todas estas situaciones simplemente porque amaban al Señor. Dice que sufrieron torturas como sin importarles, que eran cosas realmente horribles, proclamando intrépidamente, y ellos seguían diciendo que Jesucristo era su Dios, era su Señor. En una ocasión estaba el gobernador interrogando, y había un médico bien conocido en la ciudad, y este médico vino, se llamaba Alejandro, y estaba él animando a los hermanos para que no negaran, y los animaba. Entonces el gobernador le preguntó, ¿tú eres cristiano? Dice, sí, soy cristiano. Pues entonces de una vez le empezó también el interrogatorio a él y también a torturarlo por causa del Señor. Y él pues murió valientemente junto con otros hermanos. Bendito sea el Señor. Hermano, todo eso pasó en el pasado lejano. Pero hay un pasado más reciente que nosotros muchos sabemos de ese y muchos hemos leído. Recordamos el hermano, el que fundó las Voces de los Mártires, ¿verdad? Richard Wurmbrand.
cómo este hermano sufrió. Anoche estaba viendo un clip que tiene de una película que va a salir el año que viene sobre la vida de él, de torturado. Y es tan triste, cuando lo cogen preso a él, el guarda chequea por el ojo de la cerradura y lo ve orando. Abre la puerta, lo agarra, lo saca, lo torturan, lo golpean y lo traen otra vez. Cuando mira nuevamente, él está orando. Y el mismo proceso, está orando y lo siguen torturando. Y después va y le pregunta, ¿qué es lo que está haciendo? No te importa que cada vez que te torturo, ¿por qué estás orando ahora? Dice, estoy orando por ti. Entonces eso lo dejó a él frío y se alejó cuando le dijo que estaba orando por él. Este hermano sufrió la prisión, hemos leído el libro El torturado por Cristo, sabemos de las llagas que tenía en su espalda, un hoyo tenían, él testificó ante el Senado de los Estados Unidos. Y las torturas que este hermano sufrió fue terrible. Su esposa fue a un campo de trabajo forzado en Rumania. Toda esta gente pasaron esas cosas porque tenían una convicción firme. Hermanos, sabían en quién habían creído. Una persona que no tiene una convicción firme por Cristo, hermano, nunca vamos a perseverar. No podemos, no se puede. Tenemos que saber en quién hemos creído. Cuando el apóstol Pablo pudo verla testificar, dijo, he acabado la carrera, he ganado, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, había guardado la fe. Por eso él pudo, como vimos en la película la semana pasada, o esta semana, poner su cuello para que se lo quitaran, le cercenaran. Porque él sabía en quién había creído. Y decimos, el gran apóstol Pablo. Pero hermano, el Señor llamaron, no solamente apóstol Pablo, chiquitos, gente no comunes, gente nueva, morían martirizados por causa de su fe, porque se habían convertido a Cristo de todo corazón. Hermano, esto es un reto para nosotros. A veces nosotros estamos jugando a la iglesia, estamos jugando a la religión muchas veces. Año tras año, no nos afirmamos, no crecemos, no avanzamos. El evangelio, hermano, es para avanzar. La palabra dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, que no es que nos quedemos siempre aquí. Claro, tenemos debilidades, somos pequeños, no podemos por nuestras propias fuerzas. Pero el Señor dijo que le daré un consolador. Tenemos al Espíritu Santo que Él nos va a ayudar y nos ayuda diariamente si se lo permitimos. Bueno, no podemos quedarnos siempre ahí, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que madurar. Es la meta de la palabra del Señor, que nosotros maduremos. Si nosotros no maduramos, no se va a cumplir la palabra del Señor en nosotros. Vamos a sucumbir a la menor presión que nos llegue. La iglesia en América es triste. Si yo pienso, si llega persecución para nosotros, ¿podré yo resistir? ¿Podremos resistir? Hermanos, debemos preguntarnos y pedirle al Señor que nos ayude. Que si llega persecución, el Señor nos ayude, sepamos en quién nosotros hemos creído. Nos afirmemos en el Señor, porque pueda que nos llegue a nosotros también. Que los tiempos son malos, son peligrosos y puede que también a nosotros nos llegue. Este hermano sufrió 14 años preso en Rumanía y su esposa 3 años. Su hijito quedó en las calles a expensas de que los hermanos después los recogieron. Y nosotros hemos visto aquí mucho de la historia de este hermano. Hay un hermano llamado que tiene una historia tan bella. Dimitri se llama el hermano. Fue aproximadamente en esos tiempos del comunismo. Esto fue en Rusia que pasó. Este hermano simplemente, como en Rusia, pues no impedían que los padres le enseñaran el evangelio a los hijos. No lo podían hacer porque todo era el sistema comunista. Pues él empezó en su casa, aún desafiando el gobierno, a enseñar la palabra de Dios a sus 2 niños. Eso empezó así y terminó siendo una casa iglesia. Después entonces, pues él fue apresado y duró 17 años, duró este hermano preso en Rusia. Y dice que él tenía 2 disciplinas que él hacía, que lo hacía, su papá le había enseñado y lo hacía siempre. En la mañana él se ponía hacia el este, no sé cuál es el este, abría los brazos y cantaba una canción. No dice cuál canción era específica, una canción que él cantaba todos los días, y él escribía cualquier pedacito de papel que hallaba, que era difícil en la cárcel encontrar papel. Escribía cualquier verso que recordaba de la palabra del Señor o algo de la palabra, o una historia que recordaba. Tenía un pedacito de lápiz o si no un carboncito y escribía. En la celda que él tenía, que era una celda solamente para una persona solitaria,
había en una esquina, goteaba agua y siempre estaba húmeda. En el verano pues estaba el agua y en el invierno era como un pedazo de hielo por el frío. Entonces él encima de ahí, siempre estaba húmedo, él presentaba ese papelito como ofrenda al Señor. Y cada vez que hallaba un papelito, él hacía eso. Cuando el guarda venía, que lo veía encontrar el papelito, entonces lo sacaba y lo golpeaba al hermano. Y el mismo proceso como Richard, así volvía otra vez el mismo proceso. Y cada vez que le hallaba un pedazo de papel, volvía y escribía eso y todas las mañanas cantaba la canción. Habían 1,500 presos en esa cárcel. Entonces, estos presos, cuando él empezó haciendo eso, pues empezaron, por supuesto, a relajarlo, a reírse, a tirarle todo lo que encontraban, a pelear, lo que hacen, ¿verdad? Presos malos, lo que hacen, pues lo hacían con él. Pero todo el tiempo se repetía, pero cada vez que haya un papelito, hacía lo mismo. Entonces, en una ocasión, que ya lo golpearon bien fuerte, él se desanimó. Ellos trataban de decirle cosas malas para que se desanimara y le dijeron que su esposa había muerto y que sus hijos lo tenía el Estado. Entonces ya él eso le quitó los ánimos y se desanimó. Le dijo, ok, tráiganme la confesión que la voy a firmar. La confesión era negar a Cristo, que no era cristiano, y otras cosas malas más y que tenía que decir al firmar la confesión. Le dijo, tráiganla, mañana se la firmo. Y dice que la familia allá donde estaban a 1,000 kilómetros de distancia, y la familia por el Espíritu Santo discernió que él estaba en apuros, en problemas, y empezaron a orar en voz alta. Era la esposa, los 2 niños y un hermano de él. Empezaron a orar en voz alta y el Señor les permitió a él escuchar a su esposa, escuchar a sus 2 hijos y su hermano orando por él. A 1,000 kilómetros de distancia, hermanos. El Señor le permitió escuchar eso. Y hermanos, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Entonces, cuando llegan los 3 con la confesión, dice él, yo no voy a firmarla. Se enojaron. No la voy a firmar. Y no la firmó. Después salió al patio. Dice que el Señor le regaló una hoja entera de papel. Porque él pensaba, cuando estuvo desanimado, pensaba si valía la pena, si era locura lo que estaba haciendo. Encontró una hoja entera de papel en el patio y un lápiz. Entonces empezó esa hoja y escribió todo lo que le recordaba, escribió canciones, escribió todo lo que le llegó, llenó, dice la letra chiquitita, le llenó de los 2 lados. Entonces vino, cogió el papel otra vez y se lo puso en ofrenda al Señor allá. Por supuesto que el guardia lo vio. Entonces ya ahí lo amenazaron que lo iban a ejecutar, lo sacaron, lo golpearon y lo llevaban para ejecutarlo ya, de hecho. Cuando lo llevaban para ejecutarlo, separaron 1,500 presos, pusieron los brazos hacia el este y empezaron a cantar la canción que él cada día cantaba. Hermano, dice que eso fue una cosa que los guardias se quedaron paralizados y miraron y dicen, ¿quién eres tú? Dice, yo soy hijo del Dios viviente y su nombre es Jesucristo. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Hermano fue liberado en esa ocasión, hermano. Fue liberado y volvió a su familia. Hermano, Dios hace milagros. Nuestras oraciones, hermanos, valen la pena. Gloria a Jesús. A veces, como dice la pastora, pensamos, ¿y vale la pena mi oración? Y vale la pena que oremos, hermano, vale la pena que oremos, hermano. Dios escucha nuestra oración, gloria a Jesús. Y cuando leemos estos testimonios, hermano, nos da a nosotros ánimo para nosotros seguir orando, clamando por nuestros hermanos. A veces yo pienso, estos hermanos en los campos de trabajo forzado que están en Corea del Norte, son unos 30,000 hermanos que hay ahí. En China hay otros miles también, los trabajos de campos de trabajo forzados. Y oramos, como decíamos ahorita, esos hermanos, gente que han logrado salir, también hay uno para personas opuestas al gobierno, que no son cristianos, presos políticos. Esas personas dicen que tienen que comer ratas, tienen que comer la corteza de árboles, tienen que comer suela de zapatos, lo que encuentren, porque no tienen que comer, hermanos. Es una situación tan terrible que a veces gente les es difícil creerla, pero esa es la realidad que está viviendo la iglesia en esos lugares. Y cuando nosotros clamamos por nuestros hermanos, recordemos, Dios le mandó a Elías comida con un cuervo. Entonces yo oro que el Señor le envíe comida con cuervos, hermanos. Dios puede hacerlo. Si lo hizo anteriormente, lo puede hacer ahora. El hermano de Venezuela, que el Señor en la selva le proveyó comida, le envía ángeles que le manden comida. Dios puede hacerlo.
Hermano, esos testimonios para que sepamos el Dios poderoso que le servimos y que podamos entonces orar para que el Señor socorra a esos hermanos que están en tan terrible necesidad, hermanos, que es una cosa realmente grande y triste. Gloria al Señor. Pues este hermano fue absuelto, lo libertaron de ahí en adelante. Y son, hermanos, tantos casos que pasan, que han pasado. Hay un caso bien bonito de un hermano, el hermano que fundó China Aid, que es un ministerio para ayudar a las personas, los hermanos de China, para que puedan salir de China y ayudar a los que están allá adentro. Este se convirtió un jovencito en la universidad, era de esos muchachos, era pobrecito, pero de esa gente brillante, son bien brillantes que en China. Y él se convirtió al Señor a través, no sé si ustedes se acuerdan ¿cuál año fue? Que hubo un tiroteo bien grande en Tiananmen Square en la China, que muchos estudiantes murieron. Él presidía ese movimiento en su universidad. Él estaba ahí, pero la novia, sí, pues ya creo que era novia de él, pues se enfermó y tuvo que salir con ella. Y en ese momento entonces vinieron a bombardear y él no estaba precisamente ahí. Después, pero como él era el líder en la universidad, entonces lo interrogaron y le pusieron gente acechándolo y todas esas cosas. Y mientras estaban interrogándolo, esperando ahí, otra persona le pasó, él estaba bien asustado, le pasó un librito de un hermano chino de años anterior. Él lo leyó y con este librito él se convirtió al Señor. Y después de ahí en adelante, entonces, pues sirviéndole al Señor, claro está, clandestinamente. Hasta que después, años más adelante, se encontró con un hermano chino-americano de allá, pero que vivió aquí, ciudadano, y ese hermano pues se encargaba de ayudar a la iglesia allá. Ellos iban a los campos, ministrando a los hermanos, ayudando, preparando. Y dice que él llevaba hermanos de la ciudad, de las universidades, allá a los campos, para que se como intercambiaran, que los de la ciudad sabían mucho intelectualmente, pero espiritualmente dice que estaban muertos. Mientras que los de los campos no tenían teología, no tenían preparación académica, pero estaban llenos de fuego del poder de Dios y llenos del Espíritu Santo. Entonces, así, estos se calentaron y aquellos aprendieron. Hubo un intercambio. Este hermano, dice que un hermano le dijo a él que a él le faltaba la teología de la prisión. Dice que en China, cuando pasan por la prisión, ahí es que los 3 años de instituto nuestro, allá está el preso, es en China. Hasta que no está preso, una persona no se ha graduado para realmente ministrar a otros. Porque la mayoría de los cristianos en China pasan por la prisión. En China dice que hay más pastores presos que en cualquier lugar del mundo. O sea, que tienen que pasar por ahí. Esa es la teología de la prisión. Llegar a la prisión y ahí pasar. Pues él, y ya estaba casado de su esposa, entonces él sabía que tenía que pasar por ahí, pero le pidieron al Señor que le diera 3 años porque querían avanzar, le estaban levantando ministros, ayudando a los hermanos, la iglesia clandestina, y querían hacer algo por el Señor antes de caer preso. Pues, hermano, justamente 3 años después de eso, de hablar eso, entonces lo cogieron preso. Dice, ¿por qué no le pedí al Señor que hacía 15 años? Pero ya se le cumplió el tiempo y solamente duró 2 años preso. Pero este hermano cuenta, a él yo lo vi en la Florida, en una de las reuniones de la Voz de los Mártires, pues ahí lo vi a él. Él cuenta que los sentaban, gran cantidad de presos, los sentaban por 10 horas, sentados derechitos con las piernas así, los brazos así. Supuestamente no podían moverse por 10 horas. Se le hicieron llagas, se le hacían llagas en la parte trasera de estar tanto tiempo así, todos los días. Sé que un día él empezó a cantar una canción. Primeramente no podía hablar con nadie, si lo veían hablando, pues empezaban a torturarlo y así. Después entonces él empezó y cantó una canción. Entonces dije, no te he dicho que no puedes hablar. Dice, pues yo no estoy hablando, yo estoy cantando. Entonces más se enojaban contra él. Y él empezó a cantar, después entonces los presos empezaron también a cantar. Después entonces le prohibieron cantar, entonces él empezó a... Ya al rato estaban todos los presos también haciendo lo mismo. Y después de 2 meses, pues él fue liberado. Entonces después luego su esposa quedó embarazada sin permiso, que en China tienen que pedir permiso para que la esposa quede embarazada, y ahí entonces tuvieron que lograr escapar y el Señor le hizo grandes cosas y milagrosamente pudieron escapar de China. Y hoy pues tienen un ministerio bien fructífero aquí en Estados Unidos. Todas estas personas, hermanos, han pasado persecución de una u otra manera por amor del Señor y siguen las firmes en el Señor. Gloria a Jesús. Ahora, en el tiempo presente, hermano, ya hemos visto, gloria a Jesús,
hemos visto nosotros, y como les dije, wow, ya es la una, perdone, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Pues en el tiempo presente, hermano, ya hemos visto lo que está pasando. Ahora, vamos a ver cómo nosotros podemos envolvernos. Después de conocer tanto, ¿cómo nos podemos envolver nosotros en ayudar a la iglesia perseguida? Una historia corta. Hace en el tiempo también de Rusia, un muchacho llamado Alexander estuvo preso en un campo de trabajo forzado. Este muchacho, él estaba bien triste, bien deprimido, le querían prohibir que sirviera al Señor y él decía que no podía. Dice que él no se quitó la vida porque él quería quitarse la vida, era un pecado. Entonces le escribió a Gorbachev, cuando Gorbachev era lo que era ya en Rusia, le escribió que por favor lo fusilaran, que mandara un pelotón y que lo fusilaran. Esa carta llegó a un colegio de aquí de Estados Unidos, no sé cómo, y un periodista, entonces llegó a oídos de un periodista. Entonces este periodista cogió esta carta y fue a una emisora cristiana y habló con la iglesia para que le escribiera a este hermano. Dice que le llovió cartas a este muchacho. Esa carta del colegio llegó a Margaret Thatcher. Recuerden la Gorbachev Thatcher. Llegó y como dice la dama de hierro, ¿verdad? La dama de hierro en una entrevista con Gorbachev le dijo que tenía que liberar a este muchacho y Gorbachev lo liberó. Dice el escrito, cosa que solamente la dama de hierro podía lograr. Hermano, tenemos que envolvernos. Esa carta le devolvió el ánimo a ese muchacho. Y las cartas del pueblo, que el pueblo de Dios le mandó, le devolvió el ánimo. Cuando años después se vio, el periodista y él se vieron, hicieron una entrevista, le dijo, gracias por importarte, gracias por tener cuidado. O dice en inglés, thank you for caring, que tiene con más sentido, que viene del corazón. Bueno, cuando nosotros enviamos una carta o hacemos algo para ayudar a estos hermanos, estamos diciendo que nos importan ellos. Cuando oramos estamos diciendo que nos importa. Cuando aportamos dinero estamos diciendo que nos importa, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer. No solamente ser espectadores. Si son nuestros hermanos, que si es nuestros hermanos aquí en la casa. Cuando le pasa algo a mi hermano, yo trato de ayudar en lo que pueda. Tengo que ir a cocinarle, tengo que llevarle comida, necesita dinero. Todos tratamos de ayudar a nuestros hermanos, ¿sí o no? Todos los ayudamos, hermanos, son nuestros hermanos también, de sangre, gloria a Jesús, que vamos a pasar la eternidad con ellos. Entonces tenemos, hermanos, que importarnos lo que les acontezca a estos hermanos. Entonces, una manera, hermanos, de envolvernos. Yo quiero que ustedes vayan a esos ministerios cristianos, Puertas Abiertas, a persecution.com, a todo esto, Christian Aid, todas estas, vayan al internet, hermano. Tienen peticiones, hay peticiones para envolvernos, hay peticiones para las Naciones Unidas, para que hagan algo por los hermanos en Medio Oriente. Hay peticiones para enviarle a los presidentes, a las prisiones y a diferentes lugares, para que hagan algo por los hermanos. No, tenemos que envolvernos, gloria a Jesús. Y estas son maneras, desde que yo veo una petición, yo ahí recibo los emails de otro, Jay Sekulow. Cuando me llega una petición ahí para envolverla en eso, yo una vez la firmo y la mando. Es poner mi email, mi nombre, mi email y le envío, hermano. No, eso no cuesta nada. Ellos piden. Y yo quería pedirle ese día a Petra que se reuniera con los jóvenes, pero no tengo tiempo de hablar con ella, para que se hagan una campaña de enviar cartas a estos hermanos. A Corea del Norte hay una campaña ahí en el internet para mandar cartas, tener una conexión para mandarle cartas a los hermanos, que es bien difícil en Corea del Norte, pero tener una conexión especial para hacerlo. Enviemos cartas, hermanos, hagamos algo, no nos quedemos de brazos cruzados, hagamos algo. Oramos, yo sé, pero cuando podemos hacer algo más, hermanos, hagámonos, gloria al Señor. Envolvámonos. Estas cartas le levantan el ánimo, le levantan la vida a los hermanos, gloria a Jesús. Vamos a pedirle a Dios, hermano, que Él radicalmente, ¿verdad?, se revele a los perseguidores, como hablábamos ahorita. Que Dios se revele, que trate con los que son los que persiguen a los hermanos. Orar, hermano, en contra de la maldad. Pero oremos, ¿verdad?, por los pecadores, las personas, que Dios, ¿verdad?, los perdone, que haga el propósito de orar por los musulmanes, que puedan ver a Jesús como el sacrificio de sus pecados. Orar que como Dios ama a los perseguidores, como nos ama a nosotros, hermanos. A veces es difícil pensar que Dios ame a esa gente tan mala. Bueno, Dios las ama. Cristo murió por ellos, como murió por nosotros. Firmar peticiones, lo que le acabo de decir con la ONU, escribirle a los hermanos en la prisión, orar por fidelidad.
Esto es una hermana que ya no tengo que mencionarlo, pero que su niña, ¿verdad? La rociaron con gasolina y murió después del proceso. Y su esposo, ¿verdad? Está endurecido para que Dios le ayude a perdonar, hermanos. No es automáticamente que perdona, no es que ellos sean gente especial, son gente como usted y yo, que cuando se le hacen algo con nuestros hijos nos duelen y es fácilmente uno, ¿verdad? Odiar a esa persona. Tiene el Espíritu Santo que ayudarlos también a ellos como nosotros a perdonar a esos hermanos. Gloria a Jesús. Visite, hermano, todos estos websites, gloria al Señor, hermano, y hagamos lo que tenemos que hacer. Aquí yo tengo 16 hermanos de los que están ahora mismo presos en la lista de las voces de los mártires. El próximo martes puedo darle los nombres. Así que, hermanos, Dios nos bendiga, gloria a Jesús. Pongámonos de pie, gloria al Señor, para que hagamos una última oración. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Porque, hermanos, necesitamos involucrarnos. Gloria a Jesús.